Correcto. Entonces vamos a compartir pantalla ahorita. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestros diálogos sobre los temas de seguridad industrial. Entonces, vamos a conversar sobre el tema de las fugas, ¿no? De las fugas. Entonces, en realidad, la fuga es un tipo, ¿no? Un tipo de accidente, un tipo de accidente. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la fuga? Entonces, la fuga es el desprendimiento, es la emisión de un gas, ¿no? Que está contenido, por supuesto, en un contenedor. El contenedor puede ser de diversos tipos, ¿sí? Y estas emisiones de estos gases tienen un origen en realidad, ¿no? Y estos orígenes o estas causas puede ser un choque mecánico, por ejemplo. Imagínense que tienen un tanque de almacenamiento de gas en la planta y existe, digamos, por alguna circunstancia, ¿sí? Algún otro material que impacta el contenedor, ¿no? Genera una fisura y esto hace que, por diferencia de presiones, la presión interna del gas y la presión externa, la atmosférica, ¿no? Exista estas emisiones, ¿no? Este desprendimiento o lo que se conoce como fugas, ¿no? Como fuga. Es muy importante la naturaleza del gas que fugue, ¿no? Este gas no solamente puede tener, digamos, la misma densidad del aire, puede tener una densidad mucho menor que la del aire o puede tener una densidad mayor que la del aire, ¿no? Eso es con respecto a las propiedades físicas del gas asociadas a su presión y temperatura. Pero también las sustancias químicas, los agentes químicos, tienen en realidad unas categorías de peligrosidad, ¿sí? Porque lo que fuga, en realidad, puede ser tóxico, ¿no? Entonces, si es tóxico, puede causar daño a la salud y este daño puede inclusive llegar hasta la muerte, ¿no? Esa es una característica de las sustancias tóxicas, ¿no? O puede ser una sustancia irritante, ¿no? Puede ser una sustancia narcotizante, ¿no? Puede ser una sustancia inflamable, ¿no? Entonces ahí tenemos diversas categorías de peligrosidad. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no? Cada una de estas sustancias y por supuesto su comportamiento, ¿no? Su comportamiento. Ahora, mantenemos lo que hemos estado conversando anteriormente, ¿no? Anteriormente, ¿sí? Si existe un accidente, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en paralelo. ¿Trabajar en paralelo qué cosa? ¿No? Primeramente, cortar, ¿no? O combatir o controlar, ¿no? El accidente, ¿muy bien? Y paralelamente, ver si existen afectados, si existen heridos, ¿no? Si existen fallecidos, si existen personas atrapadas, ¿sí? Es qué tipo de destrucción hay asociada a ello, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es prestar atención a los que pueden verse involucrados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la foto el caso de un camión cisterna que ha sufrido un despiste es salir de la trayectoria que seguía normalmente y volcarse, ¿no? Como resultado de la volcadura se puede hacer una fisura y por ahí emitirse estos gases, y bueno, por supuesto hay que ver los involucrados. Ahora, muchas veces los involucrados inicialmente son muy pocos, ¿no? Puede ser el chofer del vehículo, ¿no? Y su ayudante,
¿no? Porque si están en una vía, ¿sí? Alejada de una ciudad, posiblemente estén solos, pero en la dirección del viento pueden haber, digamos, una población, ¿no? Una población que pueda verse afectada. Entonces, en el caso de las fugas, ¿no? Aplicando los mismos criterios de nuestras conversaciones anteriores, hay que trabajar en paralelo, ¿no? ¿Qué hacemos para controlar la fuga? ¿No? ¿Y qué hacemos para prevenir el daño entre los afectados? Pero esta vez, como lo que fuga, muy bien, está sujeto a movimientos del viento asociados con la velocidad y dirección del viento, muchas veces los afectados no van a estar en el mismo lugar o no necesariamente van a estar en el mismo lugar donde ocurrió un accidente, sino van a estar alejados. Y eso va a depender de varios factores, ¿no? Varios factores. Algunos factores son, por supuesto, intrínsecos al gas. Si el gas es más ligero, si el gas es más pesado, ¿no? Adicionalmente al peso molecular del gas, ¿no? A la posibilidad de que haya reacciones o no en el ambiente, entre otras, ¿no? Y, por supuesto, cuál es la situación de nuestro punto de interés, en el cual nosotros necesitamos saber cuál debe ser la concentración, ¿sí? En relación, ¿no? En relación a algunas otras características importantes aquí, ¿no? ¿Sí? Es muy importante conocer, ¿no? Cuál es la altura, ¿no? Con respecto al nivel del piso por la cual salen las emisiones. Muy bien. Si existe un delta H con respecto a esa altura de referencia, ¿no? Y las coordenadas del punto de interés. Lo que nosotros necesitamos es determinar una concentración, ¿no? Una concentración para ver si en este lugar, que es el punto de interés, merece que la población sea evacuada, ¿no? De este lugar. Y esto tiene que ser calculado en realidad muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Por supuesto, nos vamos a basar en los modelos de dispersión, ¿no? Que ya son teorías trabajadas anteriormente, ¿no? Nos interesa mucho en la zona lo que se llama la estabilidad atmosférica, qué tipo de atmósfera existe, si el accidente fue de día, si el accidente fue de noche, si el accidente fue en zona urbana, si el accidente fue en zona rural, ¿no? En relación a la fuga, ¿no? A la fuga, ¿no? Entonces vamos a precisar algunos aspectos, recordar algunos otros y hacer referencia a ello, ¿no? Referencia a ello, sí. Eh, el, hablamos de escape de gases, ¿no? O escape como gases, ¿no? Porque puede ser un vapor, ¿no? Puede ser un vapor. Entonces, el vapor en realidad es un estado de agregación gaseoso, pero a 25 grados centígrados de una atmósfera, en realidad, esta sustancia no era un gas, ¿no? Pero tiene un comportamiento gaseoso, ¿no? Un comportamiento gaseoso, ¿no? Entonces, imaginemos en la foto que ustedes ven en el lado izquierdo, ¿no? Parte de una cisterna que está montada esta vez en un ferrocarril y hay una fuga, ¿no? Estamos observando una fuga en la parte inferior, ¿no? Estamos viendo la fuga en la parte inferior, ¿sí? Entonces, en realidad, hay que analizar algunos factores adicionalmente a las temperaturas que nosotros deberíamos saber, ¿no? ¿Cuál es la temperatura del gas dentro del tanque? ¿Cuál es la temperatura externa? ¿No? Por ejemplo, el tamaño de la fisura para, en base a las propiedades del gas, nosotros poder garantizar el flujo que puede estar fugando, ¿no? Que puede estar fugando. Entonces, esos datos son importantes, ¿no? Muy bien. Entonces, hay un fenómeno que ocurre. Nosotros tenemos la cisterna, en este caso será nuestra fuente de emisión, ¿sí? En el momento que se produce la fisura, va a haber una salida inmediata pues, de este gas y por supuesto se va a encontrar, ¿no? Sale a una temperatura generalmente más baja, se va a encontrar una temperatura más alta, en punto 1, va a encontrar un viento, ¿no? El viento que tiene una dirección y tiene una velocidad, y por supuesto el gas tiene otras propiedades como su densidad y en función de ello va a comenzar a flotar en la dirección del viento, ¿no? Va a flotar en la dirección del viento, ¿no? ¿Sí? Es posible que caiga primero y luego tienda a ascender, ¿no? O no llegue a caer, dependiendo de las características
¿no?, de las características de ese gas, no olvidar que siempre va a haber una capa límite en la superficie, ¿no?, de la zona donde se encuentre. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos que ustedes han tenido que haber revisado en cursos anteriores, ¿no? Entonces aquí, en este curso, en realidad vamos utilizando una serie de temas que ya hemos aprendido, ¿no?, que hemos aprendido, ¿sí? El modelo de Pasquier-Gifford no solamente se utiliza, por supuesto, para este caso de fugas, ¿no?, sino también lo utilizamos para diseñar una chimenea, ¿no? Diseñar una chimenea, ¿qué significa? ¿No? Encontrar la altura mínima a la cual, muy bien, es posible que las emisiones que se desprenden o que salen por la chimenea no causen daño, ¿no? No causen daño, ¿no? Entonces, en los modelos siempre ingresa un H mayúscula, ¿no? Entonces, este H mayúscula no es otra cosa que la altura de la chimenea. En el caso nuestro va a ser la altura donde se realiza la fisura, y un delta H, ¿no? Un delta H. Este delta H, ¿no?, lo vamos a encontrar, ¿no?, sobre la altura de la chimenea, ¿sí?, o sobre la altura de la fisura. Se va a formar una pluma, y en la mitad de la pluma, cuando la pluma esté completamente desarrollada, a la mitad de la pluma vamos a tener el delta H. Entonces, el H mayúscula es el H minúscula más el delta H, ¿no? Muy bien. Las coordenadas no son fijas, las coordenadas las vamos a mover, muy bien, en función ¿a qué? ¿No? A la dirección del viento, ¿sí? Entonces, siempre nuestras coordenadas van a tener un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿no? Un eje longitudinal, un eje transversal y un eje vertical. Pero lo vamos a mover, ¿no?, en función de la dirección del viento. ¿Por qué? Porque el eje X siempre va a estar en la dirección del viento. Bien, a la hora que sale por la chimenea, por el tope de la chimenea, o a la hora que sale por la fisura, ¿no?, sale a una elevada concentración, ¿no? Pero por este viento, ¿no?, que de todas maneras lo vamos a encontrar, ¿sí?, y por la naturaleza del gas, en realidad se va a ir reduciendo la concentración conforme se va avanzando, ¿no?, por el eje en X, ¿no?, o en la dirección del viento en el eje X, ¿no? Se va a ir, en realidad, disminuyendo la concentración. Eso es lo que se conoce, ¿no?, como una dispersión, ¿no? Cuando uno habla de un gas, se habla de dispersión, ¿no? Algunos utilizan el término dilución, pero la dilución se utiliza más para líquidos, ¿no? Pero lo van a encontrar también en alguna bibliografía o de repente en algún documento, en algún video, en alguna conferencia, ¿no? Lo que existe es una dispersión, ¿no? Y se toma la referencia, pues que es un fluido que avanza, ¿no? Con un frente, avanza con un frente, y se va abriendo, ¿no? ¿Bien? Entonces, en el frente vamos a encontrar en realidad una distribución tipo campana de Gauss, ¿no? Un tipo campana de Gauss, ¿no? Y eso es lo que se ha aplicado para el modelo. En realidad nosotros el modelo no lo vamos a deducir, ¿no? No es el objetivo de este curso, sino el objetivo es utilizarlo, ¿no? ¿no? Entonces ahí vemos en la dirección del viento el eje X, pero el punto puede estar a ras del piso, o sea, las coordenadas serán X00, 0. Bien, puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda, ¿no?, a ras del piso. Entonces las coordenadas serán X, Y0 o X menos Y0, dependiendo si está a la derecha o a la izquierda. Muy bien, o puede estar en cualquier punto del espacio. Entonces las coordenadas serán X, Y, Z o X menos YZ, ¿no? Entonces todos esos términos en realidad los vamos a tener que conocer, ¿sí?, para poder lograr resultados frente a él, ¿no? Bueno, la analogía se las acabo de explicar, ¿no? Primero era una chimenea y ahora es una fisura en realidad, ¿no? Una fisura. Entonces, en el punto donde está la fisura, ese será el H, y dependiendo de ahí se formará un delta H, y con ese H más el delta H tenemos el H mayúscula, que el H mayúscula es el que va a entrar en realidad en la formulación del modelo, ¿no? Acá tenemos otra referencia bibliográfica, otra fuente para ver lo que ocurre con estos modelos de dispersión, y aquí se puede ver, digamos, en una forma más tridimensional, ¿no?, digamos, cómo se va dispersando, ¿no?, esta nube, ¿no?, esta nube
este gas, ¿no? O este compuesto en estado gaseoso que va fugando, ¿no? Y se va dispersando, ¿no? Se va dispersando. Y ahí vemos el frente, ¿no? Con una campana de Gauss, ¿no? En el eje X, en Y, en el eje Y, XZ, ¿no? Tenemos todas las opciones posibles ahí, ¿no? Entonces el modelo trabaja con exponenciales, aquí el modelo, ¿no? ¿Sí? Y vamos a necesitar hacer algunas correcciones, ¿no? Unas correcciones, ¿sí? Si nosotros tenemos información, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la temperatura, ¿no? De salida del agente químico, que es la misma temperatura que está dentro, tenemos la temperatura de entrada, etcétera, entonces vamos a poder corregir las temperaturas. Muy bien. La presión atmosférica, tenemos la presión en el lugar, ¿no? Tenemos la presión en el lugar. Va a ser posible determinar el diámetro de la fisura o del conducto de emisión, o el diámetro equivalente. No necesariamente las fisuras son circulares, sino podemos tomar el diámetro equivalente, ¿no? Aproximadamente, para ver cuánto es eso, ¿no? La velocidad de salida, eso es más complicado, pero se puede estimar en función a la presión interna y lo que había en realidad dentro de ellos, y calcular el delta de H, ¿no? Hay unas constantes de corrección, y esta fórmula, esta relación, es la fórmula de Holland, ¿no? Holland es, Holland tiene muchas investigaciones con respecto a estos términos, informaciones termodinámicas también, de repente ustedes habrán tenido contacto con algunas ecuaciones de Holland, ¿no? Y inclusive hay algunas publicaciones muy interesantes, muy importantes con respecto a ello, ¿no? Con respecto a ello, ¿ya? El agente que sale, por supuesto, nos debe preocupar dependiendo de sus propiedades, sus características de peligrosidad, ¿no? O su potencial contaminante, ¿no? Su potencial contaminante, ¿no? Algo que es importante, ¿no? Es la estabilidad atmosférica. Nosotros vamos a ver que Pasquier plantea en realidad 6 niveles de estabilidad atmosférica, ¿no? Y él le da unas letras para determinar su estabilidad atmosférica. Tenemos la A, B, C, D, E y hasta F, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la zona, entonces el valor delta H, si es que tuviéramos que aplicarlo, ¿no? Tendríamos que corregirlo, ¿no? Corregirlo. Entonces multiplicaríamos todo ese delta H por un factor de corrección, ¿no? Que para el caso de la estabilidad atmosférica D, multiplicaríamos por 1, para AB multiplicaríamos por 1,15, para C por 1,10, ¿no? Para E y F por 0,85, ¿no? Entonces, para ver este cálculo de delta H, ¿no? Muy bien. Y las condiciones de estabilidad meteorológica tienen algunas restricciones en realidad, ¿no? Unas restricciones, ¿no? Pasquier planteó la velocidad del viento en metros sobre segundo, pero con una referencia de 10 metros de altura, ¿no? Entonces Pasquier determinó, a 10 metros de altura velocidad del viento. Si es menor que 2, muy bien, si es menor que 2, ¿sí? Si está la velocidad entre 2 y 3, si está entre 3 y 4, entre 4 y 6, ¿sí? O si la velocidad es mayor que 6, habría que tener en cuenta, ¿no? Si estamos de día o si estamos de noche. Si estamos de día, ¿no? Si hay una gran cantidad de sol o si hay poca cantidad de sol. Si estamos de noche, muy bien, si el cielo está cubierto, ¿no? O si hay un elevado nivel de nubosidad, en realidad, ¿no? Entonces, cruzando con esa información, llegamos a ver que en esta zona, por ejemplo, la estabilidad puede ser una estabilidad, no sé, C, ¿no? Una estabilidad C, ya. Entonces, para que sea una estabilidad C, si el accidente fue de día, ¿no? Quiere decir que la velocidad del viento era entre 4 y 6, muy bien. La insolación diurna, porque era de día, era fuerte, ¿no? Era fuerte. Entonces, como la insolación diurna era fuerte, la velocidad del viento de 4 a 6, entonces la estabilidad atmosférica era C, ¿no? Que eso es un patrón importante que había que determinarlo, ¿no? Y si nosotros tendríamos que calcular el factor delta H, ¿sí? Y la estabilidad atmosférica es C, tendríamos que multiplicar ese delta H por 1,10 a la hora que calculemos, en realidad, el H mayúscula, ¿no?
Recuerden, el H mayúscula es el H minúscula más el delta de H, ¿no? Más el delta de H. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en realidad, perdón, un ratito, vamos a... vamos a trabajar en un pequeño caso aquí en función a la información que nosotros hemos dado con los modelos, ¿no? Con el modelo, ¿no? Un análisis y resolución de un caso. Muy bien. ¿Qué pretende en realidad este tipo de caso, ¿no? Este tipo de caso. ¿Por qué se planteamos este caso frente a este problema? ¿Sí? En nuestro caso, especialmente, ¿no? Cuando hay esta fisura, estamos viendo que está saliendo aquí este contenedor, en esta foto, está saliendo un gas, ¿sí? Hay un personal que se va a encargar de, por supuesto, tratar de controlar ello, ¿no? Pero ya hay un gas que está en el ambiente y el viento lo está desplazando. En este caso observamos nosotros que el viento está de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ya hay una cantidad que se está desplazando. El personal que está atendiendo está con un traje, digamos, para hacer frente a la emergencia, ¿sí? Con respiración inducida, está muy bien protegido, pero la población no necesariamente está así. Entonces rápidamente hay que hacer los cálculos para ver si determinados puntos de interés en la dirección del viento, es necesario ir ordenando que la población vaya evacuando, ¿no? Evacuando, por supuesto. Y la evacuación, ¿no? Tiene que ser en la dirección del viento, no contra el viento, porque si no nos encontramos, ¿no? Con una concentración importante de este gas, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder resolver esos casos, ¿no? Digamos, en una forma ordenada, analítica, ¿sí? Necesitamos hacer un análisis de la situación física, en realidad, ¿sí? Y este análisis de la situación física nos va a permitir colocar en forma sistemática y organizada la información que tengamos. Y para eso uno prepara en realidad un diagrama, ¿no? Para ver cómo estamos, ¿no? Cómo estamos espacialmente, ¿no? Y el procedimiento o la estrategia de solución tiene varios pasos, ¿no? Entonces, en el primer paso, por supuesto, consiste en determinar la estabilidad atmosférica. ¿Con qué estabilidad atmosférica vamos a poder trabajar? Muy bien. Hay que realizar la corrección, ¿no? De la velocidad, ¿no? La corrección de la velocidad. Hay una relación, por supuesto, para corregir la velocidad, y la corrección de la velocidad se hace en función a una velocidad de referencia a 10 metros, ¿no? Entonces hay que trabajar con esa corrección adicionalmente, y hay que elevar esa velocidad para su corrección a un exponente exponencial, que depende que si el accidente fue en realidad en zona rural o en zona urbana, ¿sí? Entonces, la corrección de la velocidad se hace, ¿no? En función a la estabilidad atmosférica y la altura, por supuesto, en el punto de interés, ¿no? La altura en el punto de interés. Luego hay que determinar los coeficientes de dispersión, ¿no? En la formulación hay un coeficiente de dispersión lateral, un coeficiente de dispersión vertical. Esto se puede hacer gráficamente o puede ser analíticamente, ¿no? Analíticamente, ¿sí? Y para ello, siempre se toma la coordenada X del punto de interés. Si se hace esto, en realidad, analíticamente, hay que utilizar unas fórmulas que se denominan fórmulas de Turner o de Turner, ¿no? Y que ingresamos, por supuesto, con la coordenada para el eje X, ¿no? Bueno, con toda la información disponible, calculamos la concentración, ¿no? Del agente químico en el punto X, Y, Z, ¿no? El modelo nos da, en realidad, en kilos sobre metro cúbico. Hay que pasar esta concentración a ppm para poder comparar, y ahí entra, por supuesto, el dato del tipo de gas que es, con su peso molecular o peso fórmula, ¿no? Entonces, ese valor en ppm lo tenemos que comparar con un valor de referencia que tenemos que tenerlo siempre a la mano, que se denomina IPBS, ¿no?
que es concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Entonces, el I, inmediatamente, P, peligrosa, B, vida, S, salud, ¿no? Entonces, este valor es importante hacerlo, ¿no? Entonces, luego que ya tenemos el procedimiento, hay que comenzar a desarrollarlo en función a estos pasos y, por supuesto, el resultado hay que interpretarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Muy bien. Entonces, si el valor que nosotros obtenemos, ¿no?, es un valor mayor que la concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, hay que, por supuesto, desalojar. Si el valor es igual, ¿no?, o mayor, hay que desalojar. Si es menor, muy bien, entonces quiere decir que con todos los factores de corrección que hemos tenido, la población puede quedarse en el lugar porque no hay riesgo a ese nivel de concentración, ¿no? Por supuesto, si hay valores muy cercanos al IPBS, que nos salga un valor muy cercano al IPBS, definitivamente, por seguridad, hay que abandonar el lugar, hay que retirarse del lugar, ¿no? Retirarse del lugar. ¿Ya? Entonces, yo voy a citarles, en realidad, algunas relaciones que hay que tener en cuenta, que son las relaciones del modelo. La constante de los gases la necesitamos de todas maneras, ¿no? Sobre todo para corregir la concentración en kilos sobre metro cúbico, ¿no? Para corregir la ppm, ¿ya? Y luego tenemos las relaciones del modelo, ¿no? Primeramente, para calcular la concentración, tenemos un G, ¿no? A veces le llaman F, ¿no? O a veces le llaman Q, pero en realidad es un flujo másico dividido entre 2 veces pi, ¿no? Un coeficiente de dispersión lateral por un coeficiente de dispersión vertical y dividido también entre la velocidad corregida, ¿no? Eso hay que multiplicarlo por E a la algo, ¿no? Y ese algo multiplicado, ¿no? Multiplicado por E a los otros valores más E al otro valor. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno hace el uso de su calculadora para trabajar estos valores, o si ya lo tienen en un Excel programado, entonces es cuestión de ingresar, ¿no?, adecuadamente los valores luego de una previa valoración o validación, perdón, ¿no? Una validación. Muy bien. Gráficamente podríamos obtener estos coeficientes de dispersión lateral o coeficiente de dispersión vertical, pero también los podemos encontrar con estas fórmulas de Turner, ¿no? Donde es digamos, la distancia, ¿no?, del punto de interés expresado en metros, ¿sí?, elevado a 0.9, ¿no?, multiplicado por 0.128 para el coeficiente de dispersión lateral, y para el coeficiente de dispersión vertical no es otra cosa que 0.093 multiplicado por la distancia en metros elevado a 0.85. La velocidad del viento en realidad se va a calcular, ¿no? Se va a calcular teniendo como referencia la información de la velocidad del viento a 10 metros multiplicado por z, la coordenada vertical en el punto de interés, dividido entre 10, ¿no?, la altura de referencia, muy bien, y elevado a P. Ese valor P es un factor exponencial dependiendo de si las fugas se dan. Ingeniero Loaiza, no lo escuchamos.